Vamos a empezar porque os vais a, si no lo habéis visto, os va a sorprender y si lo habéis visto, bueno, pues lo comentamos. Además, ya sabéis que va en relación a una cosa que ya hablamos y ahora os diré que dice muerte en Tailandia, cómo entender mejor el caso de Daniel Sancho y el terrible asesinato de Edwin Arrieta. Bien, vamos a ir por partes. Empezamos. El Tribunal Provincial de Koh Samui, con su atmósfera tropical asfixiante y sus bancos de madera pulida, parecían más un templo budista que un lugar para dictar justicia. En su sala principal, donde un ventilador giraba perezosamente sobre las cabezas de los presentes, Daniel Sancho, enfundado en su uniforme naranja y las chanclas que marcaban su condición de reo, aguardaba al veredicto con la mirada clavada en el suelo. Era una mañana húmeda, cargada de silencio y de una tensión que electrizaba incluso a los fiscales y abogados, expertos ya en códigos de la justicia tailandesa, que no dejaban de limpiarse el sudor de la frente con pañuelos de tela. En la primera fila, Rodolfo Sancho, el actor cuya elegancia parecía querer desmentir su sufrimiento, se mantenía erguido junto a su abogado de oficio, aquel hombre que en las pantallas encarnó héroes y villanos. Ahora no era más que un padre perdido, reducido a la sombra bajo las lámparas de neón. Detrás, en la penumbra de las últimas filas, Silvia Bronchalo, la madre de Daniel, apretaba entre las manos un pañuelo arrugado, incapaz de mirar al frente. La escena era de una teatralidad que solo podía rivalizar con la obra maestra de un dramaturgo, pero la tragedia no era ficticia. Bueno, el juez, con sus ropajes oscuros y su voz monótona, comenzó la lectura de la sentencia. Unas palabras en tailandés que llegaron primero como un murmullo incomprensible para los extranjeros, pero que se transformaron en un trueno cuando la traductora las desgranó a un español helado. Cadena perpetua por asesinato premeditado. La reducción de la pena, señaló el juez, era un reconocimiento a la cooperación inicial de Daniel durante la investigación. Pero aquellas palabras apenas sirvieron de consuelo. La sala entera pareció detenerse en un instante congelado de incertidumbre. Dice, Rodolfo inclinó la cabeza hacia adelante, ocultando el rostro entre las manos. Silvia, en cambio, se quedó petrificada, como si una corriente de aire frío la hubiese atravesado. Daniel alzó la vista por primera vez. En sus ojos, más que miedo, había fuego que quemaba. Esto no es justicia, dijo en inglés, rompiendo el silencio solemne del tribunal. Su voz resonó en el aire con una mezcla de rabia y desesperación. Alice, la mujer menuda que la familia había contratado como asesora en Tailandia, se levantó de golpe. Vestida con una blusa sencilla y unos pantalones oscuros, parecía insignificante ante el magistrado, pero su tono era firme y autoritario. En tailandés le reprochó al juez algo que solo ella, él y los intérpretes parecían entender. El enfrentamiento fue breve pero explosivo. El juez, visiblemente irritado, amenazó con expulsarla de la sala. Los españoles, desconcertados, intentaban descifrar lo que acababa de ocurrir. Fue durante un receso cuando Silvia, todavía tenebrosa, esa no era la sentencia que se suponía que ibas a leer. ¿Vale? Explicó la intérprete. Aquellas palabras añadieron un nuevo nivel de misterio a un caso que ya de por sí enredado. Ahora el escritor Joaquín Campos inmortaliza este episodio en su libro Muerte en Tailandia. Su relato ofrece una perspectiva implacable. Según sus fuentes, Alice habría prometido que podía influir en la decisión del juez a cambio de una suma de dinero exorbitado. Pero el plan, según Campos, no solo fracasó, dejó a la familia Sancho atrapada en una maraña de acusaciones y desconfianza. Alice, contactada por la prensa, lo negó todo. Su voz tranquila pero cargada de indignación se alzó contra las instituciones de soborno y estafa. Según ella, su papel había sido únicamente el de enlace entre la familia y el sistema legal tailandés, señores. Dice, todo fue un montaje, sostiene el escritor, con la seguridad de quien ha dedicado meses a seguir las huellas de la historia. Según su versión, la defensa de Daniel Sancho había caído en una trampa. Rodolfo, desesperado, habría aceptado las promesas de Alice y sus contactos, pero lo que encontró fue un espejismo que costó no solo dinero, sino también su credibilidad. Esto es muy fuerte, señores. Yo no quiero decir nada, pero, a ver, yo espero que Balfagón se pronuncie. Y Montes, espero que Balfagón y Montes se pronuncie. Va directamente contra ellos esta información, porque al final la defensa, bueno, es Rodolfo, o sea, la defensa es Balfagón Montes y esto es Rodolfo, porque Rodolfo es el que le lleva los papeles a su hijo para que firme los poderes, tanto a él como a Liz, y lo hacen el mismo día. Entonces, claro, es complicado, ¿eh? Es muy complicado, porque de esto de ser cierto, ahora lo menos que tendría que hacer la defensa es pronunciarse.
me gustaría que dieran una explicación a esto. Está publicado en un libro, ¿eh? O sea, no es poca broma que esto no es, y además no es un libro, una novela, no quiero decir que no es ficción, que no es un libro que esté catalogado como ficción. Algo tendrían que decir. O sea, yo imagino que se pronunciarán mañana o pasado, sacarán una nota de prensa o dirán algo. Pero, no sé, el que decía que Alice era su asesora era García Montes. Yo lo único que quiero decir es, ese pasaje de esto no es lo que tenías que decir, es muy fuerte. Es tan fuerte como asegurar cosas que todos estáis pensando, ¿no? O sea, si yo llego a alguien y le digo esto no es lo que tenías que leer, es porque había otra cosa que leer, ¿no? Y si había otra cosa que leer, ¿cómo sabía yo que tenías otra cosa que leer? Pusieron el grito en el cielo cuando dijeron que Metapón sabía la sentencia porque había puesto en su página web no sé qué. ¿Os acordáis de aquello que pusieron el grito en el cielo? Esto es mucho más fuerte, señores. O sea, esto de esta no es la sentencia que tenías que leer, es mucho más fuerte que lo de la sentencia que publicó Metapón, que al final coincidió con la que dijo el juez. Pero claro, esto luego te da a entender otras muchas cosas y te da a entender eso. La estrategia de la defensa o la no estrategia de la defensa, o el dejar a Daniel allí, oye, que haga lo que quiera, que se divierta, ¿no? O sea, el que vaya al juicio a divertirse, que esto ya lo iremos viendo, ¿no? Yo solamente lo digo, yo no estoy diciendo nada, no estoy afirmando nada. Yo digo que ahí eso está puesto en un libro y lo pone muy clarito. Alice se levanta durante la lectura de la sentencia y le dice al juez, esta no es la sentencia que tenías que leer. A un juez en Tailandia, señores, a un juez en Tailandia, con 2 cojones, te levantas, miras al juez y se lo sueltas, con 2 cojones. Bueno, pues ahí se quedó. Que dirán que es mentira, pero está publicado en un libro, ¿eh? Han dicho que es mentira muchas cosas y al final se ha demostrado que no eran tantas mentiras. Yo me lo haré mirar y creo que esto es mucho más fuerte que lo de Nilsson, pero vamos, 1000 veces más fuerte que lo de Nilsson. Pero es que no es lo único, es que hay muchas más cosas, hay muchos más pasajes con Alice en ese libro que hay que hacérselo mirar. O sea, hay que hacérselo mirar y tienen que ver qué es lo que está pasando. Yo creo que esto tiene que responderse. No por nada, porque la acusación velada es muy grave, ¿eh? O sea, es que es muy grave. Vamos a ver la siguiente parte y ahora comentamos más si queréis sobre el tema. Venga, vamos allá. Dice Alice Cajajalapa, la mujer que podría haber estafado y extorsionado al clan de los Sanchos. Estoy convencido de que Alice y su jefe simplemente han estafado a un iluso que creyó que podía comprar un tribunal en un país del que desconocía y sigue desconociendo todo. Vale, está Alice, es ella, y esto es una ficha policial. O sea, está claro, ¿no? Sé que es Alice porque yo también he visto el DNI de ella, pero esto es una ficha policial. Dice, cuando a principios de agosto de 2023 el caso Sancho salió a la luz, convirtiéndose el mismo en un arsenal de audiencia que parece no tener fin casi año y medio después, el Consulado de España en Bangkok ofreció a Rodolfo, padre del asesino y descuartizador, a 2 personas de su máxima confianza, por si hubiera querido trabajar con ellos. Uno fue Ramón Abarca, que era el de F, delegado de la agencia F, que aún sigue bajo la falda de Daniel, su padre y sus abogados, y que además participó como uno de los protagonistas principales en los 4 episodios del documental sobre el caso firmado por HBO Max. La segunda persona a la que la diplomacia española sugirió a Rodolfo fue Fernando de Oca, conocido en Tailandia por dirigir su ilustre despacho de abogados que suele trabajar con las más importantes empresas españolas de la zona, en los albores de aquel mes de agosto, con Daniel Sancho pasando sus primeras horas en la prisión de Cosamui. Su padre, desde España, aceptó ambas recomendaciones, pero una de ellas acabaría por ser descartada pasada las escasas semanas. Dice, el 3 de septiembre, prácticamente un mes después de cuando fue informado por el Consulado Español de la nueva y horrenda situación de su hijo, Rodolfo Sancho aterrizó en Bangkok, pero no con una idea de volar al instante hacia Koh Samui, ya que se quedó en la capital siamesa hasta el 6 de septiembre, para sorpresa de algunos, entre los que yo me encuentro. Según ha podido confirmar este reportero, durante esos días, ni Rodolfo ni acompañante, el conocido abogado García Montes, él iba y su hijo también, con el que había cerrado un acuerdo unos días antes, según ha podido confirmar este reportero, durante esos días ni Rodolfo ni su acompañante, el conocido abogado García Montes, con el que había cerrado un acuerdo en unos días antes que cambiara por completo la estrategia inicial, se tomaron siquiera un café con el que era entonces su letrado, Aranchu Trabat, ni con el dueño de aquel despacho, Fernando Oca.
¿Es habitual este tipo de acciones cuando tu hijo había sido acusado de asesinato con premeditación, lo que podría haberle conllevado la pena capital o la perpetua, como así finalmente ocurrió? ¿Qué sería más importante que reunirse con sus abogados en Tailandia? La razón la tuvo una señora tailandesa, cuidado que empezamos ya con curva, de etnia china, es verdad, ella es mitad china, mitad tailandesa, llamada Tasanapanapor Keartat Geranlampa, para aumentar la edad se hace llamar Alice. Así a secas. De ella se contaron muy pocas cosas e incluso se ocultaron otras, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera del juicio se aconteció en abril de 2024, fue expulsada de la sala por el juez. Sí, eso. E incluso se ocultaron otras, como por ejemplo que tras la primera sesión mañanera del juicio que aconteció en abril de 2024 fuera expulsada de la sala por el juez. Exactamente como Ramón Abarca, pero Ramón Abarca fue por otro motivo, ¿vale? Pero la diferencia es que Alice, si regresó, su cargo, según nos fuimos enterando tiempo después, era el de asesora judicial. A su vez, que había corrido el rumor interesado de que actuaba como Fisher, persona de confianza, en Tailandia con un extranjero al que trata de solventar problemas básicos, traducciones, reserva de hoteles, alquiler de coche, trámites generales. Durante esas reuniones en Bangkok se negociaron asuntos y se prepararon poderes que certificaban que solo Rodolfo Sancho, él y Alice, alejando a la madre Silvia Bronchalo de cualquier posibilidad y a la sorprendente Alice podrían ejercer sobre Daniel, el cual ya renegaba de aquellas declaraciones iniciales donde aseguró que había asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta. Que a día de hoy Alice siga siendo su representante legal en Tailandia, cuando no ejerció de abogada ante el tribunal, sigue siendo una paradoja de muy difícil explicación. Daniel, en una de sus primeras declaraciones ante el juez, ya dejó claro que solo prevalecería lo que él o Alice dijeran. Bueno, eso lo dice el 14 de octubre, creo que es, el 14 o el 16, no me acuerdo muy bien, cuando le den sus derechos. Y dice, mira, no voy a declarar, no voy a firmar nada y a partir de ahora todo lo que sea para mí, que pase por manos de Alice. Él lo dice muy claro, o sea, lo dice ante el juez. Ante el juez, no ante el fiscal. Aquello pasó desapercibido para nosotros, no, que ya lo sabíais, Bribone, que lo dijimos aquí, ¿eh? O sea, no sé si acordáis que cuando leí la lectura de cargos que se le hace a Daniel, es que no recuerdo si fue el 14 o el 16, fue en octubre. Daniel, no, creo que fue el 19 de octubre. Daniel dice al final al fiscal que reniega de firmarlo y que todo lo que él dijera tenía que pasar por Alice. Que la primera vez que lo leímos nosotros no sabíamos nada de Alice y no le prestamos ni atención. No sé si os acordáis que no le prestamos atención. Y cuando saltó lo de Alice y lo volvimos a leer, dije, hostia, mira, aquí aparecía Alice. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, yo sí me acuerdo. Fueron cerradas y la mayoría de los periodistas se enviaron hasta Tailandia. Solo les interesaba si el padre sonreía, la madre lloraba o a Daniel podía tirarle una foto con los grilletes puestos. Ese 6 de septiembre de 2023, Rodolfo Sancho y Marcos García Montes visitaron a Daniel en la cárcel de Koh Samui, donde le informaron de los nuevos procedimientos a seguir, la estrategia de cara al juicio y quiénes tendrían potestad sobre él, en este caso Alice. Daniel firmó todos los documentos sin rechistar, dejando fuera de la ecuación a su madre. Aseguró, seguro, de que la táctica de Marco García Montes conllevaría una pena máxima de homicidio imprudente, cuando incluso se podría haber fallado una libre absolución, como aseguró el propio reo a Ramón Abarca en una de las escasísimas entrevistas publicadas firmadas por la agencia EFE. De hecho, eso fue la última, creo, justo antes del veredicto. Él decía que lo iban a absorber. Y es más, yo creo que Rodolfo también lo dice en el documental de HBO Max. O sea, ellos están súper convencidos. Claro, si todo esto que cuenta Joaquín es cierto, ahora entendemos muchas cosas de ese documental y entendemos muchísimas cosas de las declaraciones que hacía Daniel Sancho ante Ramón Abarca, ¿no? 2 días después de su llegada a la isla, el 8 de septiembre, Rodolfo Sancho presentó una queja en el juzgado contra el que aún era su abogado oficial, Aranchu Prabat. Queja sin el menor fundamento, que solo sirvió para que el 11 de septiembre el afamado penalista tailandés cesara de su cargo. Ese mismo letrado había llevado a buen puerto el caso de Carlos Alcañiz, exacto. Y eso es lo que se pretendía en este caso al principio, para que le cayesen unos 15 años y terminase en la cárcel de Koh Samui. Pero claro, le fue de las manos. Un español que un año antes asesinó a su socio en la isla de Koh Phangan y que tras admitir su culpabilidad y presentar certificados médicos, solo fue sentenciado a 15 años de prisión. A cambio, se puso a un
títere llamado Aprichat Renoir, abogado de oficio, un tipo que se quedaba dormido en la sala por su continua inacción. Recuerden al papá en el documental de HBO, Max, orgulloso de cómo su hijo se defendía solas. La sentencia ya la conocen y gracias. ¿Por qué la representante de Daniel? Y ahora nos metemos ya en terreno bastante pantanoso. O se mete Joaquín Campos en terreno bastante pantanoso. Vamos allá. Pero entonces, ¿cuál fue la razón que hizo que una señora que no ejercía como abogada fuera y siga siendo la representante legal de Daniel en Tailandia, cuando el abogado de verdad era de oficio? Y en realidad, ¿quién es la famosa Liz? ¿Qué persona le puso en contacto con Rodolfo? ¿Y existe en ese tal Dimitri del cual ya habló el Confidencial? Primero medio que sacó a la luz posibles apaños judiciales que Carmen Balfagón se encargó de desmentir de forma tajante. Lo que ya es demostrable, vamos allá, es que Alice no es trigo limpio. Como ejemplo, el que exija, cuidado con esto, señores, mirad lo que va a decir aquí Joaquín Campos. Señores, mirad lo que va a decir aquí Joaquín Campos. ¿Vale? Ojito a esto. Lo que ya es demostrable es que Alice no es trigo limpio. Como ejemplo, el que exija una cantidad muy alta de dinero que poco a poco va subiendo por culpa de los intereses, de 160 a 180, cuando los 200.000 están a la vuelta de la esquina. Pero, ¿cómo es posible que una asesora judicial reclame esa cuantiosa suma si Rodolfo y sus abogados se jactaron en público de no cobrar por este caso? Y en realidad, ¿alguien se cree que ni Marcos García Montes y Carmen Balfagón hayan cobrado ninguna cantidad desde hace ya años, desde hace ya casi año y medio? Señores, está diciendo que hay una deuda con Alice que empezó por 160 y va por 200.000. Ahora igual. Y yo no estoy diciendo que sea así, simplemente digo que cogemos el directo que hizo Tuyupa con Fran Cuesta. Muchas gracias, Yassin, por el super sticker. A Fran Cuesta con Tuyupa, en el que decía: paga lo que debes. Si debes algo, págalo. Yo lo dejo ahí, ¿vale? No quiero decir que una cosa tenga que ver con la otra. Yo simplemente os junto dos directos. Uno en el que Fran Cuesta y Tuyupa hablaban de paga lo que debes. Si debes algo, págalo. Y esto que cuenta aquí Joaquín Campos. ¿Vale? Durante el juicio acontecido entre el mes de abril y la primera semana de mayo de 2024, el reportero que firma esta noticia insinuó, a través de una noticia publicada en La Razón y comentada en directo con diferentes youtubers, que algo extraño estaba pasando, porque no tenía sentido las prisas por cerrar un acuerdo y cobrar una altísima cantidad de dinero para producir 4 episodios de un documental de True Crime, el cual, además, iba a girar en torno al padre y su hijo y no en torno a la víctima, que es lo habitual en este tipo de producciones. Carmen Balfagón ya explicó en sus platós favoritos que tenía sentido que Rodolfo cobrara, ya que los gastos que generaba el juicio eran cuantiosos, pero si en realidad no cobraba nadie, ¿cómo es posible que se necesitaran cientos de miles de euros antes del comienzo del juicio? Una fuente de sobrada solvencia me aseguró que lo que Cuarzo Producciones Correa, de transmisión de HBO Max, firmó con Rodolfo fueron 650.000 euros por 4 capítulos. Yo lo veo una barbaridad, ¿vale? Yo no lo sé. Yo sé en cuánto se mueven los documentales de True Crime más o menos, cuánto viene costando un documental Marta del Castillo, o cuánto paga Netflix, por ejemplo, por un documental como el de Marta, o un documental como el de Las Niñas de Alcácer, o más o menos sé lo que vienen costando, ¿vale? Lo que Netflix, por ejemplo, paga. Lo veo una burrada ese dinero porque entonces les quedó nada para hacer el documental. O sea, un documental como el HBO de Daniel Sancho, pon que tuviese un presupuesto de millón y medio, y es mucho. Una película, 3, 4 millones, pero un documental tendrá 1 millón o por ahí de presupuesto. O sea, y si de ese millón le pagas 650.000 euros a Rodolfo, no tienes dinero para viajes, medios, montaje, edición y todo lo que conlleva. O sea, yo lo veo una barbaridad, sinceramente, ¿vale? No sé de dónde salen los números, pero lo veo una barbaridad. Sí, pero estoy hablando de documentales, no la tele, estoy hablando de los documentales para plataformas, ¿vale? Y lo normal es que manejen esas cantidades, sobre 1 millón más o menos. Más o menos, ¿vale? Lo que viene un documental de True Crime. A ver, si es una sobreproducción, pues a lo mejor 1,5 millones, no te lo discuto, pero más o menos 1 millón, millón y algo. Una película son unos 3 kilos, o sea, una película estoy hablando de Netflix, que es la más grande.
HBO no paga eso. O sea, ni de coña HBO ha pagado 1 millón de euros. No creo que llegue ni al millón. O sea, a ver, es lo que yo pienso, ¿vale? Pero bueno, Joaquín Campos habla de eso, él sabrá qué cifras manejan. Yo digo que las cifras normalmente de los documentales de True Crime más o menos se mueven en eso que os estoy contando. Pero claro, 900.000, 1 millón. Si es un documental muy gordo, y hablo de Netflix, ¿eh? Bueno, 1 millón y algo. Pero HBO, 650.000 euros solo para Rodolfo, lo es una barbaridad. ¿eh? 200, bueno, vale, te lo compro, pero 650.000, yo lo veo mucho, ¿eh? No lo sé, no sé. Que podría haber conseguido capítulos más regalías según la audiencia, eso sí es verdad. Luego se cobran derechos de autor, la le va a seguir pagando, pero ya no sería los 150.000, no sé. Yo lo veo mucha tela. Igual, por objetivo, no lo sé, no sé. ¿eh? O sea, a lo mejor salía en Estados Unidos. No es que no lo sé, pero lo veo mucho, yo lo veo mucho dinero, ¿eh? Sinceramente. Más regalías según la audiencia, que podrían haber conseguido que la cantidad finalizada alcanzase el 1 millón de euros. Yo lo veo una barbaridad. Debe quedar claro que si Alice exige casi 200.000 euros y subiendo, quiere decir que anteriormente cobró. Pero, ¿por qué tipo de servicios? ¿Debe una asesora judicial cobrar esa cantidad sobresaliente mientras los abogados no lo hacen? En Muerte en Tailandia entenderán qué ocurrió dentro de la sala y cómo se comportaba la tal Alice. Algunos se echarán las manos a la cabeza, sobre todo porque nadie fue capaz, en tiempo real, de informar sobre lo que allí dentro acontecía. Y no será porque los abogados de Ospina no estaban allí presentes y el cónsul español Ignacio Vitórica pasaba a diario la información a su amigo Ramón Abarca, porque en algunos casos lo que allí ocurrió fue gravísimo, intolerable, ilegal y mafioso. Hombre, si lo que cuenta Joaquín Campos del tema de esta no es la sentencia que tenías que leer, la sabía Abarca y no la publicó, es una vergüenza, porque Abarca es un periodista y Abarca se debe al Estado, porque además es la agencia F. Quiero decir, ocultar ese tipo de información es muy grave y está claro que el cónsul le pasaba información a Abarca. Por lo tanto, si eso ocurrió y Abarca lo sabía, que yo no sé si lo sabía, que conste, pero si Abarca lo sabía, ocultar eso es muy grave. ¿eh? O sea, tenía que haberlo sacado y haberlo dicho. Es periodista y ser amigo de quien quiera ser, pero lo siento mucho, si se cometen este tipo de cosas, debe de salir, ¿no? Vamos, no sé, yo a lo mejor estoy confundido, pero si lo sabía debería sacarlo. Abarca debería decir algo. Que Alice esté extorsionando a la parte de Rodolfo es la respuesta a la pregunta de por qué ni el padre ni la madre de Daniel han vuelto a Tailandia a visitar a su hijo. Y claro, la siguiente cuestión sería saber cómo es posible que una asesora judicial pueda presionar de tal manera a su cliente. Pero más preguntas. ¿Por qué Marcos García Montes dejó la isla y a solas solo un día después de la lectura de la sentencia? Era viernes y los fines de semana en España no se trabaja. Rodolfo, Alfagón y Chipirrás viajaron al día siguiente, el sábado, y los cuatro mantienen un perfil bajísimo, prácticamente desaparecidos, cuando hasta la lectura de la sentencia todo era fanfarria. Bueno, eso puede ser porque les haya salido malamente. Lo de García Montes es cierto, se pira y no va ni a visitar a Daniel Sancho. Pero volvamos atrás. ¿Es posible que se haya tratado de comprar un tribunal o en realidad se ha hecho creer a los ilusos que esa acción sería posible a cambio de dinero? Y si en realidad por el dinero movido hubiera sido el fiscal el elegido para tratar de medrar en el juicio. Según expertos contactados en Tailandia, se puede comprar a un tribunal y ya no digamos a un fiscal. De hecho, existen muchos casos documentados de este tipo de prácticas, pero generalmente es el ciudadano local el que tiene acceso a la posibilidad de sobornar al juez a cambio de una sentencia favorable. En realidad, las claves para que un juez haga la vista gorda a cambio de dinero tiene que ver con las siguientes. El caso no puede salir en los medios. Las embajadas no pueden participar y el crimen no puede ser el que Daniel cometió, ya que ningún juez se expondría a perder su carrera en un caso tan flagrante, salvo que los maletines estuviesen repletos de cantidades astronómicas. Y como bien saben, la atención mediática ha sido y sigue siendo inaudita, por lo que no existía posibilidad alguna de comprar al juez. Además, el cónsul de España, Ignacio Vitórica, estuvo en la práctica totalidad de las vistas, hecho inaudito. O sea, que era imposible comprarlo porque tenía que haber estado chitón y callando y no por todos los medios de comunicación. ¿no? Dice,
Alice, desde que comenzó el caso, ha ido exigiendo cantidades a su cliente y allegados, y cuando uno descubre de qué cantidades estamos hablando, se culmina todo esto con la palabra clave, estafa, porque a un juez en un caso tan mediático, además siendo extranjero y sobre todo asesino y descuartizador, solo lo podrías haber comprado con 3 o 4 millones de euros. Y seguramente ni así, por lo que estoy convencido de que Alice y su jefe simplemente han estafado a un iluso que creyó que podría comprar un tribunal en un país del que desconocía y sigue desconociendo todo. Claro, que ¿quién fue la persona que desde España pudo poner en contacto a un ruso, una tailandesa de etnia Han y un actor español? En el libro más o menos lo deja caer, ¿eh? Os lo digo para que lo sepáis. Ali, la señora que utiliza bolsos de marca y zapatos mediocres, y que sigue siendo la representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, trabaja para una organización criminal. Cuidado con esto, que mirad lo que dice aquí, ¿eh? No. Cuidado, ojo, cuidado con lo que dice aquí Joaquín. Ali, la señora que utiliza bolsos de marca y zapatos mediocres y que sigue siendo la representante legal de Daniel Sancho en Tailandia, trabaja para una organización criminal con base en Pattaya y con secciones en otras zonas turísticas tailandesas, como la isla de Samui y Phangan. Esa organización, entre otros asuntos, se dedica a preparar documentación y otros temas legales, legalizando, entre otros, a prostitutas caucásicas que ejercen en la zona. O sea, trata de blancas. Afortunadamente, los arrabales de este caso pertenecen al curso de una investigación policial internacional. O sea, por lo visto se está investigando por la trata de blancas. ¿Vale? Cuidado con eso, ¿eh? Fuerte, ¿eh? De todas maneras, lo que cuento lo saben desde el cuerpo diplomático español en Tailandia, cuidado con eso, pasando por la policía siamesa, porque siempre que alguien trabaja de forma ilegal, debe saber que la verdad algún día podría salir a la superficie y el día que salga, en su totalidad, algunos desearán no haber nacido. Es muy posible que las próximas semanas Alice sea cambiada por otra persona, ya que en este tipo de acciones lo último que quiere el capo es que salga a la luz a través de los medios de comunicación y entre lo de ayer publicado en el diario El Mundo, que es lo que hemos leído más o menos, y lo que está leyendo ahora mismo, la familia Sancho podría recibir por fin un pequeño balón de oxígeno, aunque el peligro sigue siendo el mismo. Una organización muy peligrosa exige un dinero que considera suyo.